Entonces, considerando lo anterior expuesto, haremos un breve resumen acerca de la intención central de la predicación de Jesús y poco a poco iremos entrando al contenido de la literatura de Pablo de Tarso. Para agilizar este resumen, plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención que hay detrás de la historia que encontramos en Mateo capítulo 19, versos 16 al 21? La respuesta es la siguiente. El texto nos narra esta escena. Jesús escucha la petición de un hombre rico que le dice: Maestro, ¿qué haré para ser bueno y siendo bueno así tener la vida eterna? Es decir, este hombre pensaba que había algo que él podía hacer para tener el título de bueno, y teniendo este título podría recibir como recompensa la vida eterna. De ahí la respuesta de Jesús: no hay nadie bueno, solamente hay uno que es bueno. Y Lucas añade en su evangelio que ese ser único que es bueno es Dios. Entonces, en esta historia podemos entender que guardar los mandamientos no tiene nada que ver con ser bueno, porque bueno es solamente el Señor. Y si nosotros guardamos sus mandamientos, es simplemente porque le amamos. Y esta es la intención central que encontramos en el libro del Éxodo en el capítulo 20. Veo sed gesed la alafim, le ojabai u le reshomerai mitzvotai. Que hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Puntualizamos. Si guardamos sus mandamientos es porque le amamos a Él, no buscando una recompensa. Existe una frase dentro del pensamiento hebreo en la actualidad que dice: no seas como los esclavos que sirven a su señor en miras de obtener una recompensa. No sirve el hombre a su creador si no lo hace por amor. Podemos entender entonces que toda la filosofía y la predicación de Jesús de Nazaret estaba basada en guardar y obedecer las mitzvot o los mandamientos de Dios que encontramos en Éxodo capítulo 20. Pero él reafirma que guardar y cumplir los mandamientos es solamente porque amamos a nuestro Creador. Y de este aspecto existen muchas referencias dentro del compendio del Nuevo Testamento. Analizaremos algunas citas solamente para dar claridad a lo que estamos hablando. Sería maravilloso poder hacer un estudio acerca de estas citas en los textos originales, pero en esta ocasión, por el tiempo, solamente les daremos lectura. Empezaremos con Juan 14, en el verso 15. La lectura dice: si me amas, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él morada. Si guardan mis mandamientos, estarán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Existe una referencia más en 1 de Juan capítulo 5 en el verso 3, que sí me gustaría leer en el idioma hebreo. La lectura es la siguiente: Gen sot y ahavat Elohim, nishmor et mitzvotav, u mitzvotav einan kashot. La traducción dice: y este es el amor hacia Dios, que nosotros guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son una carga gravosa. Este mismo texto nos recuerda las palabras que encontramos en el Evangelio de Mateo. Vengan a mí todos los que están cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y así hallarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga de llevar. Unido a esto, la primera carta de Juan también enseña: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido,
si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y el que guarda sus mandamientos está en él, y el Señor con él. Y en esto sabemos que el Señor está con nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. De esta manera podemos deducir que guardamos los mandamientos de Dios porque amamos a Dios. No lo hacemos para ser buenos o para esperar alguna recompensa, sino que sabemos que por la gracia de Dios en su momento recibiremos una justa recompensa. Y con esto vamos saliendo ya de la filosofía de Jesús de Nazaret para entrar poco a poco al estilo de pensamiento de Pablo de Tarso. Y antes de entrar es necesario considerar que la predicación y enseñanza de Pablo de Tarso resulta ser un poco difícil de entender. De esto mismo nos habló el apóstol Pedro, un amigo cercano y colaborador de Pablo. Pedro escribió en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como las otras sagradas escrituras, para su propia perdición. Entonces, Pedro es quien levanta el telón para poder contemplar la obra de Pablo de Tarso, y nos advierte que mucha de la filosofía de él es difícil de entender. Empezaremos a clarificar el contenido de la obra de Pablo. Pablo es un autor cuyo mensaje es muy extenso. A través de las líneas que enmarcan su obra podemos identificar a un autor demasiado preparado y con un conocimiento muy elevado de los mensajes de la palabra de Dios. Como primer punto debemos señalar que la obra de Pablo de Tarso incluye más perspectivas acerca del pensamiento hebreo. A diferencia de Jesús, que su obra solamente se limitaba a hablar de las mitzvot o de los mandamientos que encontramos en Éxodo 20, Pablo de Tarso utiliza más recursos. Es decir, su obra abarca las 4 secciones de la Torá. Recordemos cuáles son: mitzvot, hukim, mishmeret y mishpatim. Pero su obra se centra enfáticamente en el concepto de hukim, por lo que es necesario volver a recordar la definición de esta palabra. ¿Qué es hukim? La respuesta es la siguiente. Hukim es una palabra hebrea que enmarca un compendio de la Torá. Incluye algunas leyes referentes a las costumbres que le daban identidad al pueblo hebreo. Algunas de estas costumbres son dejarse el cabello largo, dejarse crecer la barba, utilizar el manto para la oración, guardar las lunas nuevas, guardar los meses, las estaciones del año, restricciones de cierto tipo de comida, pero principalmente la idea de la circuncisión. Todas estas costumbres le daban un sentido de identidad al pueblo hebreo. Era el marcador con el que se identificaban y se diferenciaban de los demás pueblos. Debemos señalar que la palabra hukim, que hace referencia a las costumbres, transmigró del idioma hebreo al griego. La palabra griega que se utiliza para describir el concepto de costumbres es dogmasin. Y esta misma palabra, dogmasin, en griego, ha sido traducida al español en el concepto de ritos. De manera que el principal de los ritos en medio del pueblo hebraico era el rito de la circuncisión. Entonces, Pablo de Tarso va a centrar la mayor parte de su atención en este tipo de ritual. Respecto de este tema, puedo recomendar la lectura que encontramos en la carta a los Romanos en el capítulo 2. En este mismo capítulo, en el verso 25, Pablo de Tarso escribió: porque la circuncisión es en verdad provechosa si guardas los mandamientos. Pero si eres rebelde a los mandamientos, tu circuncisión no tiene ningún sentido.
De manera que si el incircunciso guarda las justicias de la ley, ¿no será que se considera como si estuviera circuncidado? Y aquel que naturalmente guarda la escritura, no estando circuncidado, te juzgará a ti, que con la letra y la circuncisión eres rebelde a los mandamientos. En el verso 28 y 29, Pablo resume: porque no es judío el que lo es exteriormente, y el que lleva la circuncisión en su carne, sino que es judío el que lo es en el interior, cuya circuncisión es en el corazón. Aunque pareciera contrario y pareciera que Pablo de Tarso está hablando contra el rito de la circuncisión, él solamente está utilizando un recurso que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 10 en el verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, Pablo señala, no hay ningún ritual que pueda darte una identidad como judío si realmente en tu corazón no quieres servir y guardar los mandamientos de Dios. Pero aquel que de forma natural guarda y sirve a Dios en su corazón, éste se considera un hijo de Dios y un judío. Recordemos que la intención original de la circuncisión era demostrar que la persona estaba adherida al pacto de Dios. Los 10 mandamientos son el pacto que Dios estableció con su pueblo. Entonces, una persona que ya guarda los mandamientos de forma natural en su vida no necesita una circuncisión que lo haga sentirse identificado con el pueblo de Dios. Pablo escribió en otra de sus cartas, específicamente a los Filipenses en el capítulo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En su carta a los Colosenses también escribió: en Cristo también somos circuncidados de circuncisión no hecha con manos humanas, sino es echando fuera el viejo hombre de la carne. Esta es la circuncisión de Cristo. Esto se conoce en griego como metanoia, es decir, abandonar las prácticas de maldad y pecado para venir a obedecer los mandamientos que Dios ha marcado para nuestra vida. El texto de 1 Corintios 7:19 dice: Lo amilá hashubá, af lo arla, ele ashmirot mitzvah a Elohim. La traducción es la siguiente: porque la circuncisión no tiene ningún valor, lo mismo que el prepucio, sino que guardemos los mandamientos de Dios. Pablo escribió en Colosenses capítulo 2 del verso 20 al 23. Porque si hemos muerto en Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué como si viviéramos el mundo decretamos ritos? No toques, no gustes, no trates. Ritos que perecerán por ser usos y mandamientos de doctrina de hombre. En resumen, podemos señalar: Pablo de Tarso está diciendo que aquellos ritos que daban identidad a las personas como judíos o como adeptos a la religión judaica debían pasarse por alto, porque en Cristo Jesús todos habíamos sido justificados para poder acercarnos a Dios y guardar todos sus mandamientos. Una declaración plena la encontramos en el verso 15 de la carta a los Efesios del capítulo 2. Él deshizo en su misma carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo de los dos pueblos un nuevo hombre, haciendo la paz. De esta manera podemos señalar que todas las veces que Pablo de Tarso menciona que ya no estamos bajo la ley, enfáticamente se refiere a Jukim, a los conceptos de los rituales o dogmas que era necesario cubrir para poder acercarse a la conversión al judaísmo de su época. Añadido a esto, Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, en el verso 5 dice: también hay algunos que hacen diferencia entre un día y otro. Otros piensan que todos los días son iguales, pero cada uno medite esto dentro de su corazón. El que hace caso en el día, hágalo para el Señor.
y el que no hace caso de ningún día, hágalo para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. En este pasaje, Pablo da a entender lo siguiente. Si tú quieres guardar un día, puedes guardarlo haciéndolo para el Señor. Si tú quieres comer o abstenerte de comer, de todas maneras, hazlo para el Señor. Llegando a este punto, es necesario hacer una mención especial acerca de los conceptos de la gracia y las obras. La teología convencional dentro de los pensamientos y círculos cristianos nos enseña que no hay ninguna obra buena que podamos hacer para tener la salvación. Esto se llama gracia. La cita común que se utiliza para respaldar ese tipo de pensamiento es la que encontramos en la carta a los Efesios en el capítulo 2 en el verso 8. La lectura dice: porque por gracia somos salvos por la fe, y esto no es por nosotros, pues es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie tome gloria en sí mismo. De esta manera nosotros entendemos en ese texto que Pablo enseña que no había nada bueno y no había ninguna obra buena que pudimos hacer delante de Dios para que Él decidiera salvarnos. En los versos anteriores, Pablo también enseña que nosotros estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, y de ahí Dios, por su misericordia, decidió salvarnos. La lectura del verso 10 es la siguiente: porque somos creación suya, creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó para que caminemos en ellas. Es decir, no había alguna obra buena que pudiéramos hacer delante de Dios para hallar salvación y justificación, pero ahora que Dios nos ha dado su perdón y su misericordia, podemos caminar en las obras que Él preparó de antemano. Y cuando la Escritura dice las obras que preparó de antemano, se refiere al cumplimiento de los 10 mandamientos. También podemos notar que aunque Pablo no hace una mención específica acerca del cumplimiento de los 10 mandamientos de Éxodo 20, dentro de sus escritos sí podemos deducir que hace mención inmediata acerca de ellos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, verso 19, encontramos una lista acerca de lo que se considera como las manifestaciones de las obras de la carne. En medio de este listado encontramos que hay palabras y frases que hacen notar el incumplimiento de los mandamientos dados en Éxodo. Por ejemplo, se menciona el adulterio, se menciona la idolatría, los celos, pleitos, enemistades, envidias y homicidios. A lo cual Pablo dice: las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. De cierta manera, en este pasaje entendemos que si no guardamos y cumplimos los mandamientos que aparecen en Éxodo 20, no podremos heredar el reino de Dios. Y en esto coincide la enseñanza de Pablo de Tarso con las ideas de Jesús. Recordemos lo que el joven rico preguntó a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo cual Jesús responde: guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No hurtes, no mates, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre. En resumen y de manera simple podemos concluir que Pablo de Tarso nos dice: ya no estamos bajo el sistema dogmático o jukim, estamos bajo la gracia. Pero la gracia nos insta a guardar y obedecer los mandamientos de Dios, y esto asegura que podamos entrar al reino de los cielos. A manera de conclusiones generales del tema, podemos señalar que la palabra mitzvot hace referencia a una marca, a una señal en el camino. Esta marca se utiliza para poder guiar nuestra dirección, para poder llegar al destino final que tenemos. Dentro del pensamiento de la Escritura, nuestro destino al cual aspiramos llegar es el reino de Dios. Y cada mandamiento es una señal en el camino que nos guía para no perder la ruta hacia la presencia de Dios. Por parte del idioma griego, la palabra entolas significa la meta interna o una meta en el corazón.
es el nivel de espiritualidad al que nosotros aspiramos. Es decir, aspiramos a no mentir, aspiramos a no robar, a no matar y a honrar a nuestros padres. Pero alguien podría decir, yo todavía no sé honrar a mis padres, todavía no puedo dejar de mentir, o todavía no puedo dejar de robar, o todavía no he podido vencer la idolatría. Bueno, esa es una meta interna. Dios tiene misericordia y paciencia para entender que todavía estamos en el proceso. Confiemos en Dios y en su misericordia, y a través de su favor y su bondad lograremos llegar a cada una de las metas para que, al final del camino, podamos llegar a nuestro destino, el reino celestial. Como actividad se sugiere aprenderse de memoria cada uno de los 10 mandamientos, repetirlos constantemente y siempre traerlos en la mente y en el corazón.